La iglesia de la Virgen de Tobet es uno de los mejores ejemplos de iglesia-fortaleza del mudéjar aragonés, formando parte del conjunto de monumentos mudéjares declarados Patrimonio Mundial en 2001. La iglesia tiene una nave única, con capillas laterales ubicadas entre torres contrafuerte, 3 a cada lado. Las torres se unen con bóvedas de cañón apuntado que cumplen varias funciones. Estructuralmente, junto con las torres, son la base de la estructura del templo, marcan los diferentes tramos de la nave central. Por encima de las capillas laterales y de las capillas del ábside se dispone un camino de ronda que circunvala el perímetro de la iglesia. Este recorrido, propio de las iglesias fortaleza, actúa como adarve defensivo. Se comunica con el exterior mediante grandes vanos que favorecen el control visual del entorno. A los pies del templo, el coro alto se apoya en un alfarje típicamente mudéjar, que además de su valor decorativo, fue concebido como pasarela interior para comunicar los dos lados del camino de ronda. Tanto el coro como la techumbre ocupan la anchura completa de la nave. En el centro del coro se sitúa el órgano barroco, construido por Martín Irisarre en la primera mitad del siglo XVIII. La cabecera presenta una triple capilla sobre la que se abren 2 ventanales con una delicada decoración mudéjar. En uno de ellos aparece la firma de Mahoma Calaurí, un destacado maestro de obras mudéjar del siglo XIV y autor de la primera fase constructiva del templo. La capilla mayor fue transformada en el siglo XVI. Cuando se añadió una claustra, se realizaron las yeserías y la reja que cierra el espacio. En su hornacina central se custodia la imagen actual de la Virgen de Tobet, una talla renacentista esculpida en alabastro. También encontramos un arrimadero de cerámica de Moel, de principios del siglo XVII, y un armario relicario donde se guardaba una imagen de la Virgen regalado por el rey Martín I el Humano. Todo ello completa una de las decoraciones mudéjares mejor conservadas de la comarca.